Sí, tenemos novedades. Bueno, vamos a continuar, ¿no, Caro? Bien, bueno, vamos a hacer la presentación tan ansiada de nuestro invitado, que ya está aquí con nosotros. Hernán Cagliari nació en Mercedes en 1971 y todo lo que sigue es relativo o fragmentario. Nadie es como informa su biografía. En realidad, nadie es de una manera única o lineal. Pensaba en esto ayer porque en medio del rediseño de este blog quería actualizar el apartado El autor. Estaba a punto de agregar datos nuevos y de repente me quedé en blanco. ¿Quién soy realmente? Y sobre todo, ¿quién debería explicarlo? Así empieza Hernán Cagliari un texto llamado justamente La falsa biografía, en el cual acude a su madre, a su abuelo, a un troll, a un amigo y a un lector para que den esas otras biografías que, como él dice, son mosaicos de su rompecabezas personal. Vienen a presentarnos de maneras alternativas su propia persona. De todas maneras, para presentarlo hoy, vamos a decir que es un escritor, editor, narrador argentino que hoy aprovecha la multiplicidad de plataformas y modos de leer y escribir para publicar sus escritos y los de muchos escritores y escritoras. Radio, teatro, televisión, Spotify, YouTube, streaming, revista digital, revista en papel. Publicó sus primeros textos de ficción en un blog, narrando desde la perspectiva de Mirta, una ama de casa argentina de clase media. Después de ser publicado por varias editoriales conocidas, decidió matar al intermediario, como se titula su charla TED, y buscar otras formas de publicar y vivir de escribir. Y así nació Orsay, que empezó como un blog, se convirtió en editorial y hoy es una comunidad que produce contenidos sin intermediarios, ya que son los mismos lectores y lectoras quienes lo sustentan. Publicó muchísimos libros, el último es 100 covers de cuentos clásicos, el cual ya hemos comentado, además de tener una columna semanal en el programa radial Perros de la Calle de la FM Metro. También lo encontramos en el teatro junto a su madre, haciendo Una madre extrovertida, y junto al cantautor uruguayo Mochi, haciendo historias, canciones y cuentos hasta que las velas no ardan. Y así podríamos seguir mencionando muchísimas actividades más, porque Cagliari es así de aventurero. Todavía no encontramos una plataforma que él no haya usado ya como excusa para contar historias. Su tono humorístico, su ironía y desparpajo son características de su literatura, pero también de su persona y de sus proyectos artísticos. Le damos la bienvenida a Hernán Cagliari, agradeciendo enormemente la oportunidad de esta entrevista. Hola, ¿cómo están? Hola Hernán, qué bueno. Bueno, estamos muy contentos, muy contentas de recibirte. Yo también, yo también, yo también. Tuvimos muchos comentarios muy positivos cuando decidimos que vos participaras de este taller. Te cuento, como te había anticipado en el mail, que la mayoría de nosotros somos docentes y estamos muy interesados en tu clase, solemos usarlas en nuestras clases, has enriquecido mucho los recursos que compartimos con los chicos en el aula, así que tenemos muchas expectativas por esta charla que vamos a compartir. Le proponemos a todos y a todas los que nos están acompañando, si tienen preguntas o cuestiones que quieran que compartamos con Hernán, las pueden ir registrando en el chat, después vamos a ir recuperándolas para que él pueda responderlas o contarnos lo que tengamos interés en saber. Y en particular te cuento que estuvimos nosotros conversando hasta este momento que vos llegaste acerca de la oralidad en el aula a partir de los textos literarios y de los desafíos que se nos presentan a los profes a la hora de elegir los textos que queremos leer en voz alta o narrar con nuestros alumnos. Entonces, una de las preguntas que te queríamos hacer es en relación con el libro del cual estuvimos hablando hasta recién, que nos contaras con qué criterios eligieron los textos que integran el volumen. ¿Por qué esos autores? ¿Por qué esos títulos? Para esta idea que tuvieron de hacer los covers de los clásicos. Inicialmente es una idea que le propuse a Telefe. Yo ya venía haciendo en las madrugadas, después del noticiero de la noche, haciendo lecturas de cuentos míos. Hice creo que más de 150 cuentos en el transcurso de un año y medio por ahí. Y en vez de seguir
haciendo eso, en un momento se me ocurrió qué pasaba si toda esa gente que ya estaba cautiva de pequeños cuentitos míos, si se bancaba esa gente un Chekhov o un Becker, un Borges, un Bioy, y definitivamente la respuesta es no. La respuesta inicial siempre es no. Que en la televisión a la noche las personas se cuelguen escuchando literalmente un cuento que está compuesto para ser leído en voz baja, es muy difícil, es muy difícil. Entonces lo que me propuse es construir una narración no mayor de 5 minutos en donde se explica el cuento. No se narra la peripecia lingüística ni la genialidad gramatical de los autores, sino que se explica el cuento. Rápidamente, con cierta modernidad, hay cuentos de 1800 y pico, o sea, hay cuentos de todo tipo adentro de ese volumen, y entonces me propuse ese desafío, a ver si mi hija de 7 años o mi mamá de 70 y pico podía entender el argumento de un cuento de Borges. Porque es muy complicado sentar a una nena de 7 años o a mi vieja y leer exactamente lo que Borges escribió, con esos recursos, con esa complejidad contextual. En cambio, sí es fácil decirle, mirá, hay un viejo que se sentó en un banco, aparece un chico de 21 años, le dice, hola, yo soy vos cuando eras joven. ¿Cómo que vos sos yo cuando era joven? Sí. ¿Y cómo está papá? No, papá murió. Bueno, eso es fácil de explicar. Posiblemente no es tan fácil en el texto original de Borges por diferentes motivos. Por la intelectualidad, porque envejeció el sistema narrativo, que también puede ser, o por un montón de cosas. Entonces, este libro de covers son justamente eso, son covers que están previstos para que las personas que no leen al menos comprendan el argumento y sepan de qué se trataba aquellas cosas que escribían escritores que ellos no irían a buscar por propia voluntad a la biblioteca. Así que así empieza el juego, empieza de esa manera. Recordaba, Susan Sontag dice que los no lectores o los lectores débiles, podríamos decir, o que no frecuentan la literatura, no pueden escapar a la trama, digamos, ¿no? No, claro. El argumento de la literatura es tan poderoso que es uno de los recursos o una de las herramientas que tenemos para formar o hacer crecer a los lectores. Por supuesto, quienes somos profesores de literatura, y eso hablábamos hace un ratito, nos cuesta a veces corrernos del amor, del respeto, del encantamiento que nos genera el texto original y todo lo que la literatura permite en cuanto a trabajo, a descubrimiento y demás, pero hemos comprobado la riqueza que tienen estas experiencias para iniciar o para motivar o para despertar el gusto por ciertos autores, por ciertos géneros, por ciertos tips, si no, aparecen como muy distantes, ¿no? Para quienes no están familiarizados con estas prácticas. A mí siempre me pareció muy triste que personas que pueden comprender tranquilísimamente una buena historia no lo hagan por el impedimento de la falta de ejercicio de lectura, nada más que por eso. O sea, hay textos que cuando son leídos en voz alta por algunas personas que no saben leer muy bien, ocurren que parecen aburridos. Y a mí eso me preocupa mucho porque el que escucha no se entretiene. La ausencia de matices, no poner un punto y coma correctamente, no saber leer de corrido, hace que parezca aburrido algo que es tremendamente entretenido. Entonces me parece que la oralidad nos devuelve una manera nueva de conseguir lectores. A mí en lo particular me ha pasado, pero tremendamente, las personas que se acercan a mí hoy no son personas que me dicen soy tu lector, me dicen te escucho. Todo el tiempo. Y se multiplicaron.
son muchísimas más. Desde que leo en voz alta, tengo muchos, pero muchos más lectores que cuando solamente escribía. Desde que leo en voz alta en la radio, o en la tele, o en teatros, las personas que pueden llegar al fondo de un texto mío, pero son muchísimas más. Personas que no se van a sentar nunca a leer por falta de tiempo, por falta de costumbre, o porque realmente hoy es muy complicado sentarse 2 horas a ocupar todos los sentidos en una sola cosa. En cambio, vos podés escuchar un cuento mientras lavás los platos, mientras cuidás a tu hijo, mientras andás en bici, mientras manejás. Y de esa manera también ingresa la literatura. Podés escuchar un cuento de Borges, de Cortázar, de García Márquez, podés hacer lo que quieras. Novelas enteras en formato de audiolibro. Ahora, ¿es menos lectora esas personas que no posan sus ojos en el árbol muerto? O sea, ¿es menos lector? Si escuchar es entender, me parece que encontramos una manera nueva de compartir historias gracias a la tecnología que no habíamos tenido nunca. Yo creo que hoy debe ser la época en donde más gente escucha historias que nunca. Y es fantástico eso. Acá en el chat van, no sé si vos las podés ir viendo, a mí me cuesta hacer 2 cosas a la vez, por eso recupero algunas de las ideas que están apareciendo allí, que tienen que ver con este trabajo de reescritura, de traducción, dicen algunos, que pones en marcha para construir tus versiones. Incluso hay preguntas sobre si hay textos que se resistieron a este trabajo, ¿no? Hubo de todo. Claro. Hubo de Dale, a ver, todo, contanos. fueron más de 100 de diferentes épocas, de diferentes orígenes, desde textos japoneses a textos españoles del siglo XIX, XVIII. Y en todos los casos traté de ser lo más irrespetuoso que pude. Traté justamente de no respetar en absoluto, de no sentir ese pánico de estar tocando a los que escriben bien. No pensé en ellos. Pensé muchísimo más en mi mamá mirando Telefe. Pero muchísimo más. Que me entendiera, que no se quedara fuera. Que supiera por qué yo me emocionaba a los 15 años con ese texto. Respecto a la primerísima pregunta, Carola, que hiciste, que era ¿por qué elegí esos? Los elegí porque son los que más me gustan. Los que más me gustaron a los 17, a los 19, a los 21, a los 25, a los 30. Hay algunos que son muy modernos, hay algunos que son de Pedro Mairal de hace 4 años, y hay otros que son de Oscar Wilde de mi época súper infantil, El Príncipe Feliz, por ejemplo. Son todos textos que me vienen a la memoria sin necesidad de ir al libro. Son todos textos de los que me acuerdo la introducción, el nudo y el desenlace, que le podría contar a cualquier persona en medio minuto su estructura, su esqueleto argumental. Esos elegí. Algunos son muy complejos, pero muy complejos, y traté de alivianarlos, les eliminé personajes, les argentinicé nombres, para que no se llamaran Herbertrum. Juan Carlos se llama, no importa cómo se llama, quiero que me entiendas lo que está contando este hombre. Entonces, hice muchas barbaridades que están mal y que sé que están mal, en pos de que mi vieja, mirando Telefe y quedándose dormida, al otro día le diga a su marido: che, no sabés qué cosa linda de Yejos que dijeron en la televisión ayer. Eso es todo. Si me permitís, voy a discrepar con algo que dijiste, porque tampoco es que explicás los cuentos. Pienso, no sé, en el bosque. Para que tenga sentido ese cuento no hay que explicarlo, porque uno tiene que ir conociendo las distintas versiones, tiene que ir descubriendo, o sea, no tiene sentido tampoco explicar la literatura al punto que no haya un trabajo de interpretación o de construcción del sentido. Y ese es el equilibrio, digamos, que lográs con las narraciones, porque no es que armás una noticia que recupera el argumento. No. Trato en lo posible ¿no? Entonces, de que el ese es el autor, desafío de que el autor no me mate, de que no me... El fantasma del autor
no tiene que irse indignado de mi casa cuando armo el cover. Eso tiene que mantenerse, siempre mantenerse. Pero lo que hago es eliminarle ripios que generen confusiones en lectores que no son ávidos ni habituales. Eso es lo que hago, eliminarle ripios. Digo, vamos por acá, vamos por acá. Ustedes síganme que van a llegar a un lugar. Quédense tranquilos, no importa que sea de un ruso del siglo XV. Quédense tranquilos, va a estar todo bien. Es eso, es como ir acompañando. Bien. Angie, vos tenías una preguntita que querías hacer. Sí, bueno, buenas tardes Hernán, gracias Hola. por estar acá. Bueno, mi pregunta tenía que ver con cómo fue el proceso de encontrar tu voz en la escritura, más allá de este libro, sino tu voz en la escritura en general. ¿Cómo fue ese proceso y qué, por así decir, qué recomendás para futuros escritores que también están en búsqueda de su propia voz? Yo creo que el encuentro de la voz es un trabajo muy frustrante al principio, porque es muy difícil de encontrar inicialmente la voz, a no ser que nos grabemos y nos desgrabemos después. Pero nadie hace eso. Entonces la voz inicialmente es la voz de tu influencia, es la voz de los escritores y de las escritoras que más lees. Entonces terminás haciendo algo parecido por admiración o por reflejo. En la adolescencia siempre pasa mucho eso. Hay un recurso que a mí me gustaba muchísimo hacer cuando tenía 17, 19. Yo era muy fan de Cortázar. Entonces yo era muy consciente de que podía escribir igual que Cortázar. Algo que me hubiera pasado a mí. Entonces yo agarraba, volvía a mi casa y decía, bueno, esto que me pasó en el almacén lo voy a contar como lo cuenta Cortázar. Y me ponía a escribir. Y escribía realmente, porque lo conocía muy bien, había leído toda su obra en esa época. Y en los momentos en donde en ese texto que yo sacaba no me parecía a Cortázar, en ese momento yo sabía que era mi voz tratando de salir. Entonces tu voz siempre está. Una buena manera de descubrirla es tratando de imitar a otro. Cuando no te sale, es tu voz tratando de salir. Y la recuperé del todo cuando dejé de darle importancia a la literatura. En ese momento salió del todo. Yo siempre quise ser un escritor inteligente. Entre los 17 y los 27 escribí como 5 o 6 novelas gordas así, con ideas que yo pensaba que eran novedosas, intelectuales. Era toda una mierda lo que hacía, era muy espantoso. Y cuando desistí, cuando dejé de intentarlo, que apareció internet y empecé a escribir boludeces en los blogs, muy rápidamente salió mi verdadera voz, que no es ni inteligente ni intelectual, es otra. Es muchísimo más coloquial, es más cercana, pero es mi voz. Sale cuando menos te lo esperás o cuando pensás que ya no va a salir, pero las 10.000 páginas que yo escribí creyendo que era inteligente fueron muy necesarias, porque te sueltan la mano, te generan un hábito indispensable para cuando sí llega tu voz. Si yo hubiera recibido a mi voz sin haber escrito 10.000 páginas malas, tampoco hubiera pasado nada bueno. Me parece que hay que escribir 10.000 páginas malas sí o sí. Sí o sí. Y mientras las escribís y mientras sabés que es horrible lo que está pasando, tenés que pensar, está todo bien, estoy en el proceso de escribir 10.000 páginas de mierda. Ya voy a llegar. Pero si no las escribo a esas páginas de mierda, nunca voy a llegar. Me parece que es fundamental eso. Está bueno pensar en eso que decís para, vos sos escritor, digamos, pero nosotros desde nuestro rol de profes, para crear esos espacios para que todos encuentren su propia voz, aunque no quieran ser escritores, ¿no? Pensar cómo nuestras aulas pueden ser lugares donde se habilite esa escritura de búsqueda, de exploración, aunque no sea tal vez la producción de un escritor profesional, ¿no? Mira, a mí la persona que me acercó de manera concreta
a mi verdadera pasión fue una profesora. No hubiera ocurrido nada si no hubiera pasado eso entre primer y segundo año. Y no fue una profesora de literatura. De hecho, yo estaba muy enojado con mis profesores de literatura porque me gustaba mucho la literatura, pero mucho, y me había tocado, lamentablemente, un par de profesoras muy poco apasionadas, muy automáticas respecto a la literatura. Entonces, en las horas de literatura, yo no hacía otra cosa más que ser controversial. Me levantaba, decía, vos no entendés nada de esto, le estás explicando a estos estúpidos un montón de cosas, les estás explicando mal y no les metés pasión, etcétera, etcétera. Me peleaba mucho con mis dos profesores de literatura, de primero a tercero y en cuarto y quinto. Y sin embargo había una de historia que notaba que yo era un desastre para la historia, pero que escribía muy bien las cosas que, cuando no estudiaba, escribía muy bien las mentiras que quería decir. Y por suerte entendió que era por ahí y me empezó a enloquecer, mandar cosas a concursos, me presentó el primer Cortázar, se interesó, porque yo obviamente me llevaba todas las materias, no hacía otra cosa más que leer, no hacía otra cosa, no, nunca supe de matemáticas ni de nada, pero me guió por ese lugar. Y a mí me parece que el proceso más importante del aula es construir pasión del otro lado. O sea, construir, y la manera más alucinante de construir pasión es que nosotros del otro lado del aula estemos apasionados. No importa con qué, la verdad es que no tiene mucha importancia de con qué estemos apasionados. Pero si contamos con los ojos brillosos una historia, es muy difícil que un chico se escape. Es muy complicado que se escape. Entonces, encontrar una buena entonación, un buen matiz, un buen texto, es fundamental. Es fundamental para que el otro no se vaya a pensar cosas que no tienen que ver con lo que vos estás hablando. Por eso digo que leer en voz alta es alucinante, y los tiempos estos son alucinantes porque también podemos linkear mucho más rápidamente con historias en formatos que los chicos tienen más al alcance de la mano también. Así que en eso estamos, ¿no? Ahí en el chat, Mariana hace una pregunta vinculada con el posicionamiento muy crítico que tenés vos con la mediación editorial. Y entonces, bueno, ver un poco cuál era tu mirada sobre la mediación que hacemos en la escuela. Un poco lo has respondido recién con esta idea, pero no sé si querés agregar algo, porque algunos dicen que viniste para vengarte de tus profesoras de literatura. No, al revés, vine para homenajear a mi profesora de historia. Bien. ¿Pensás entonces la escuela como un espacio para que esto ocurra? Para mí no es un espacio, es el espacio. El espacio. No es que es uno. A mí me da la impresión de que tenemos en estos últimos años una posibilidad única de unirnos, escritores y profesores, para generar una tercera cosa que nunca se pudo generar por fuera de los estados y de lo privado y lo público. Me parece que podemos hacer algo nuevo con los chicos. Completamente nuevo y diferente a todo lo que se hizo, porque hay unas tecnologías de base que lo permiten también. Y así que sí, yo estoy en este momento muy puntualmente dedicando horas enteras del día a generar unos recursos tecnológicos que se van a enterar dentro de poquito, pero que tienen que ver pura y exclusivamente con los profesores y profesoras de lengua y literatura. Pura y exclusivamente con ellos y con todos los profesores y profesoras que tengan que ver con la narrativa, no solamente de lengua y literatura. Bueno, acá se están poniendo celosas las bibliotecarias presentes. No, por eso digo que es más grande. Tienen razón. Pero yo creo que recién estuve hablando con los desarrolladores de Rosai y en menos de una semana se va a lanzar un proyecto, pero a nivel nacional, muy bestia, con profesores y profesoras y sus alumnos. Juancu, ¿querés hacer tu preguntita? Sí, hola Hernán. Hola, ¿cómo andás? En realidad, bueno, voy un poco al libro, ¿no? Que tiene que ver con lo que me impactó cuando apareció, ¿no? Angie también lo trajo a nuestras reuniones, etcétera, que tiene que ver con el diseño, ¿no? Empezando por el título, que también por qué elegís la palabra covers,
O sea, nosotros, digamos, en el entorno literario diríamos reescritura o versión, ¿no? Y esto me parece que está más vinculado quizás, bueno, lo vas a decir vos, ¿no? Pero con la música, algo más de otras artes. Y Sí. por el otro, la cuestión de la tecnología, ¿no? La inclusión de un código QR, que a mí eso fue, honestamente, lo que más me impactó, ¿no? Cómo generar como otros puentes, ¿no? Desde lo literario. Sí, la palabra cover siempre me sedujo desde lo metafórico. O sea, un músico que se sube a un escenario a hacer una reversión de un clásico tiene en la música una palabra corta que en la literatura no existe tan corta, tan simple. Es verdad, reescritura, reversión, pero es muy largo, es muy... Cover es comprensible y además es dinámico. Juega un papel divertido, digamos, menos solemne. O sea, 100 reescrituras de textos clásicos, no te llega, no te llega. Y 100 cover funciona mejor. Y después el código QR me parece fundamental porque cuando escaneas el código QR vas directamente al relato. Y después te genera una playlist para que sigas con el siguiente y con el siguiente. Y se da esto que hablábamos hace un rato. Podés estar manejando o amasando o cortando el pasto sin dejar de leer el libro. Y me parece que estamos en una época en donde es muy necesario generar esos escalones para que la gente no deje de leer el libro, porque si no se te escapan y se van a hacer otra cosa. Claro, tiene que ver con Entonces, el público, ¿no? funciona Ya desde ese lugar. hablabas, como digamos, el QR quizás lo identifico más con un público más joven, quizás. No, qué sé yo, no sé. No lo hago porque el público sea joven o no, sino porque un viejo dice, ¿qué es esto? Y el nieto le dice, mira, pon el teléfono acá, abuelo. Y lo pone y después aprendió. Y ya está. Claro. O sea, y el día que aprendió, aprendió. Entonces, a mí me parece que es un recurso. Claro, sí, envía a otras zonas, ¿no? Sí, Bien. sí. Otra cuestión en la que habíamos estado pensando a raíz de, bueno, de las charlas tuyas que hemos escuchado, de las entrevistas que das y demás, es en tu faceta de editor, que salvando las distancias, en muchos casos nosotros los profes nos transformamos en editores de ediciones artesanales con los poemas, los cuentos, los textos que escriben nuestros alumnos. A veces hacemos también ediciones artesanales de selecciones de textos que construimos para ellos. Entonces, bueno, también a Angie se le había ocurrido preguntarte un poco por tus decisiones en ese lugar, por tu decisión de convertirte en un editor, para ver si nos podés también brindar alguna idea o alguna sugerencia, porque los profes también somos editores a veces. Sí, claro, sí. A mí me parece que hay una diferencia entre editar a un grupo que editar en el caso de lo que hacemos en Orsay casi únicamente por un placer sibarita. Nosotros lo que hacemos en la revista Orsay es planear fantasías. Qué loco sería si le pidiéramos a Mariana Enrique un texto para que lo ilustre otro que nos encanta. ¿Será posible eso? Y bueno, entonces les ofrecemos plata para que ocurra. ¿O qué pasaría si jugamos a eso en las reuniones? Es más, no es que tenemos que editar, sino que decimos, bueno, tenemos todo este montón de dinero que nos da la gente para poder hacer la revista. Bueno, devolvamos magia. Entonces vamos a buscar temáticas que se nos ocurren que pueden ser muy entretenidas por tal autor o tal autora, ilustradas o fotografiadas por tal ilustrador o ilustradora, traducir cosas que no están en el castellano y que nos parece ridículo que no existan en español, y todo eso tiene un costo y hay que hablar con este y pagarle. O sea, tenemos un sistema en donde un montón de gente desde hace ya 12 años nos deja un montón de dinero para que lo gastemos todo en componer textos que no existen por creadores talentosos y pagarles bien. Y nosotros nos gastamos toda esa plata en eso. O sea, no nos quedamos ni con una moneda. Porque entendemos que si un día nos quedáramos con una moneda,
toda la gente que nos da esa plata entendería que lo estamos haciendo por un negocio. Entonces preferimos mantenerlo de una manera sin publicidad, sin subsidios, sin nada, entre autores y lectores. Y es la única revista rentable que existe en castellano de literatura y periodismo desde hace mucho tiempo. Y tiene 212 páginas y es una barbaridad. Pero yo no me puedo considerar un editor. O sea, un tipo que se sienta en un escritorio, le llegan un montón de textos y tiene que editar. Somos milagrosamente un grupo de gente que fantasea con cosas y las puede cumplir. Bueno, eso es parecido a un profe, ¿eh? Bueno, Nosotros también buenísimo. fantaseamos con cosas y Buenísimo. la diferencia es que no tenemos plata para hacerlo. Por eso, en general, nos manejamos con ediciones así muy artesanales o digitales, ¿no? Claro, claro. Porque eso vos lo decís también en muchas ocasiones, la tecnología nos ha permitido también concretar publicaciones o socializar textos de una forma mucho más económica y por eso en las aulas también estamos teniendo la posibilidad de editar lo que nuestros alumnos escriben o lo que, bueno, nosotros Es que preparamos estamos para en una ellos. época maravillosa para... No hace falta gastar tanto dinero para poder generar la reproducción de una obra, etc. Pero al mismo tiempo estamos en una época muy complicada para pagarle a los escritores e ilustradores profesionales por su trabajo. Entonces, desde ese lugar es medio milagroso Orsay, que Totalmente. puede ofrecer un buen dinero para las personas que profesionalmente Lógico. generan obras. Y eso está muy bien y es muy complicado de conseguir desde ese lugar. ¿Sabes qué? Dijiste al principio, hablaste de que los textos tenían ciertos ripios o que vos en tus versiones. Ahora también estás hablando, ¿no? Y alguien hizo esa pregunta sobre, bueno, ¿cuáles serían los ripios que presentan los textos que querés narrar o cuáles serían los ripios de todo este megaproyecto de Orsay que surgió de una forma muy chiquita y hoy en día es algo muy gigantesco? Bueno, entendemos como ripio algo que no suena bien dentro de... En realidad la palabra nace para la poesía. Un ripio en la poesía es una mala métrica, una rima que cuando es consonante no resulta tan buena. Eso empieza siendo un ripio, o forzar una rima. Y después ampliamos ripio a las cosas que nos distraen de lo que tiene que ocurrir con un texto comunicado. Muchas veces pasa en estos covers que el texto original, por ejemplo, es del siglo XIX y un párrafo es barroco o está demasiado alambicado para la comprensión del siglo XXI. Y entonces ese texto que en el siglo XIX no generaba ripio, hoy lo genera. ¿Qué hace? Te distrae. Porque hay una palabra que ya no se usa más, porque hay una forma de contar algo que contiene un objeto que ya no existe más, o por lo que fuera. Se genera un ripio, se genera un salto en la púa del disco que hace que el espectador, el lector, el oyente, el consumidor, el usuario, deje de pensar en lo que el escritor quería que se pensara en ese momento y empieza a pensar en otra cosa. Yo lo que trato de hacer es eliminar todas esas desventajas escénicas en pos de una comprensión real del texto. Es simplemente eso. Cuando yo hablo de ripios en los covers de cuentos clásicos, hablo de eso. Hay un cuento en donde su versión extendida habla de dos hermanos que van hacia un lugar, pero en su versión comprimida uno de esos hermanos no hace nada. Bueno, lo elimino el hermano. No lo pongo. No quiero distraer con la presencia de un protagónico que no va a concluir en nada. Lo saco para que mi vieja no se distraiga. Y así, yo pobre, la pongo a mi vieja como símbolo, pero realmente la uso como símbolo. Digo, ¿esto lo va a entender esta mujer? Bueno, yo necesito que lo entienda. Entonces elimino cosas que no necesariamente están mal, sino que dentro de este tupper que yo tengo que usar, la tengo que eliminar. Porque el tupper no la va a poder contener. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, amplificando todavía más la metáfora, los ripios de Orsay son
convertirse en algo tan grande que deje de ser amateur. Ese es un ripio que yo trato todo el tiempo de evitar. Orsay crece permanentemente, la editorial es cada vez más grande, abrimos un departamento audiovisual, estamos haciendo películas, series, documentales, abrimos un departamento de eventos donde producimos teatro. Hay un espacio en Palermo que lo abrimos hace 3, 4 meses con coworking, que abre la librería hasta las 12 de la noche. Todo eso genera cada vez más gente, cada vez más ideas, y también genera que yo tenga cada vez más jefes de departamento con los que hablar, y que cada vez sea menos yo un comunicador directo con el lector. Bueno, encontrar un equilibrio que no haga que en algún momento Orsay se convierta en lo que más odio, que es una multinacional ese es un ripio que hay que salvar y que yo permanentemente trato de equilibrar con comunicación directa con mis lectores, permanentemente. Bajar a comunicar yo. Bueno, yo doy fe de eso porque cuando estábamos armando el taller dijimos, ay, ¿y si lo invitamos a Cassiari? Ay, bueno, yo le mando un mail, le escribí y me contestó a los 5 minutos, no lo podíamos creer. Bueno, es que Así que es verdad. eso es lo que trato de hacer todo lo que puedo. De no desentenderme de lo que más me apasionó al principio. O sea, que siga siendo lo que más me gusta de todo. Por eso esto que les contaba, que vamos a revelar dentro de una semana, que tiene que ver con profesores y profesoras de lengua y literatura, es una cosa que venimos trabajando y le venimos poniendo plata desde hace 6, 7 meses. Es un desarrollo fuerte, muy, muy complejo de estructurar, pero que es lo que más me gusta, porque es la comunicación directa con quien me parece que son los actores más importantes del cambio, que son los profesores y las profesoras en las escuelas, o sea, porque el cambio se da si los chicos que hoy tienen entre 12 y 17 se apasionan, no se da si no ocurre. Entonces, si no se da Sí, más chicos en bien, este ¿no? camino es Como en complicadísimo. general, profes de adolescentes, claro. Bien, bueno, y además de ese proyecto secreto que nos estás dejando acá con mucha intriga, ¿hay alguna otra cosa que nos quieras contar, que estés planificando, que estés armando? No sé si quieres contarnos algo de tu obra de teatro o de otro proyecto que tengas. Antes No, de que nosotros terminemos. estamos haciendo películas, series, financiadas por los lectores de la revista. Estamos haciendo una miniserie de un cuento mío con Verónica Ginás y Darío Barassi. Estamos finalizando ya en postproducción un largometraje basado en una novela que le compramos a Pedro Mairal, que se llama La Uruguaya. Me encanta. Y trabajando mucho en nuevos proyectos cinematográficos. Se está por estrenar en nada, creo que en 6 meses, una serie que se llama El mejor infarto de mi vida, con un guión mío, bueno, en realidad una cosa que me pasó en la vida real. Se va a estrenar la película Más respeto que soy tu madre con Peretti y con Flor Peña en noviembre. Y obviamente yo estoy haciendo una de las cosas que más me gusta, que es subirme a escenarios con mi vieja y contar cuentos y que ella me diga que no es verdad lo que estoy contando. Que es lo que más hago. Estamos Acá, haciendo hablando de función. proyectos, quieren saber si van a salir nuevos números de Bonsai. Bonsai está frenada por una enorme complicación que tiene que ver con el papel que necesitamos para hacer una revista infantil a todo color, ilustrada. Tiene un costo en Argentina más alto que cualquier precio que podamos ponerle a la revista como precio de tapa. Claro. La única solución que encontramos a este problema es la misma solución que encuentran las editoriales multinacionales, que es imprimir en China. Imprimir en China significa al mismo tiempo avalar que menores de edad estén trabajando. Entonces, hacer una revista infantil cuyo costo es que menores de edad en otro continente trabajen me parece de una crueldad alucinante. Entonces tomamos la decisión de que hasta que no haya un sistema nacional que nos permita hacerlo, no lo vamos a hacer. Ah, estás muteada.
Sí. No, estaba mirando, creo que más o menos pude ir recuperando las principales preguntas o comentarios que surgían. Alguien, María Elena, hace alusión en relación con todo esto que estás contando a lo que Orsay quiere decir y que es un poco el espíritu, ¿no? de todas estas decisiones que son literarias, que son artísticas, que son estéticas y que son éticas también, ¿no? Por lo Así que menos lo bueno, intentamos. Por lo menos lo intentamos. No, yo no sé, hay veces que es muy complicado equilibrar. El mundo viene muy complicado en general, pero hacemos esfuerzos para intentar ser equilibrados. bien. Bueno, estamos ya en horario, así que no sé si no hay algo así más que alguien quiera comentar o preguntar. Nos resta agradecerte que hayas aceptado así sin conocernos, sumarte a este taller en el que estuvimos más temprano trabajando, como te decía, sobre el tema de los clásicos y la oralidad en las aulas. Y bueno, tu participación nos ayudó a recuperar alguna de estas ideas también. Así que bueno, gracias por haber accedido a participar hoy. No, a ustedes, muchas gracias y seguramente, no es para dejarlos con la intriga, la semana que viene volveremos a hablar ya en otros foros más amplios, pero van a tener que ayudar mucho también con ideas y sugerencias a lo que vamos a proponerles. Bueno, genial. Nos quedamos con